Quisiera saludar la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo a todos los hermanos que estamos en este lugar, los que vienen llegando y los que llegarán mañana también. Sean todos muy bienvenidos. También unirme al saludo que hicieron los hermanos, a todos los hermanos que nos están escuchando en diferentes lugares. Un abrazo fraterno para cada uno de ellos, de todos nosotros aquí reunidos. Bendito sea el Señor. Ha sido tan precioso el oír al Señor en estos días, que pareciera que no hubiera nada más que decir. Nos ha dicho cosas tan profundas el Señor, tantos misterios que se van revelando y también tanta palabra para que nosotros podamos ponerla por obra, como que nos amedrenta un poco aquello. Que el Señor nos conceda su gracia para que todo lo que hayamos oído no tan solo lo retengamos, sino que lo llevemos a practicarlo. Creo que en eso consiste la vida cristiana, en hacer más que hablar y más que predicar. Que nos conceda eso el Señor. Vamos a leer Colosenses capítulo 1. Dos versículos solamente, porque siempre hemos leído esto como referencia. Versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hasta aquí hemos oído varios énfasis respecto a este texto. A mí me tocó de hablar de la esperanza respecto a la venida de nuestro bendito Señor Jesucristo. Aquí en este texto 27 está incluida la venida del Señor. Está incluida esa esperanza que todos los creyentes abrigan en su alma. Aquellos que conocen, que han tenido una experiencia con el Señor, saben que un día aquel que se fue volverá por nosotros. Y esa es la razón porque muchas veces cuando nos encontramos en diferentes situaciones nos alienta a seguir adelante. Porque todo lo que nosotros pudiésemos vivir, sea bueno o sea malo, todo es pasajero. Hay una esperanza eterna. Hay una vida eterna, hay una experiencia eterna. Por lo tanto, lo bueno y lo malo pasará. Y eso es lo que en estos días el Señor nos ha estado hablando. Esa esperanza siempre estuvo en la eternidad, en el pasado, hablando cronológicamente, está presente hoy y estará presente por siempre y para siempre. En el presente hoy esa esperanza gloriosa es de Cristo en nosotros, lo estamos viviendo en la fe, lo estamos viviendo por la fe, lo estamos experimentando por la fe, pero solamente la manifestación de la venida gloriosa del Hijo de Dios es que podrá tener una práctica y también algo que se tiene que cumplir en una forma literal. Esto tan maravilloso que cantamos, que oramos, que predicamos y que cantamos con tanta alegría. Entonces mañana será lo experimental en una vida práctica. Cuando Él se manifieste, viviremos aquello que hoy en día nos gozamos con gozo inefable y glorioso, aunque no lo vemos. Pero en aquel día
lo tendremos cara a cara y lo experimentaremos. Y en ese entonces el gozo habrá sido cumplido en nosotros. Quisiera que me acompañaran en un texto bíblico, en Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Todas las cosas pasarán. La iglesia está aguardando algo. La palabra aguardar aquí es esperar, pero no un esperar pasivamente, sino un esperar con expectativa, con expectación. ¿Esperar qué cosa? El retorno de nuestro bendito Señor. Esta palabra aguardar tiene la idea de estar mirando con mucha atención por todos lados, esperando. Así como le vimos ir, de la misma manera volverá. Así que esta palabra guardar es muy preciosa. También podemos asociarnos con velar. Y velar significa poner los ojos también en todas las señales que en estos tiempos pudiésemos estar viviendo y nos puede estar dando un potente mensaje de lo que está pasando a nuestro alrededor, incluso hasta las cosas atmosféricas, climáticamente hablando, todos nos están dando un mensaje. Aguardar la esperanza bienaventurada, una esperanza bendita, una esperanza gloriosa, que nos traerá mucha bendición, que quisiera ir desarrollando a medida que vaya avanzando en este mensaje. Con la venida del Señor, entonces, se inaugurará algo nuevo. Comenzaremos a vivir una etapa que nunca antes la habíamos vivido. Anteriormente era por fe, pero el día en que se manifieste nuestro bendito y glorioso Salvador, entonces estaremos cara a cara, faz a faz con Él, y entonces sabremos lo que significa alegría, gozo y paz. Es un nuevo comienzo. Se inaugurará un nuevo comienzo. Las cosas humanas, pasajeras, se habrán terminado. Todo lo que nos venía diciendo el Señor estos días por nuestros hermanos hasta aquí. Que esas cosas pasajeras y humanas que a veces brillan y nos quieren atrapar y nos quieren como succionar para desviarnos del foco principal que es Cristo, eso también habrá quedado atrás. Entonces, el único foco que tendremos delante de nuestros ojos, de nuestro rostro, será el rostro maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición más grande! Se inaugurará. Comenzaremos a experimentar lo que cantamos y lo que imaginamos, aquello que decimos y hablamos muchas veces de la eternidad. La eternidad entonces se inaugurará para nuestras vidas, para nuestros cuerpos, con la venida y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aunque aquí proclamamos y cantamos y nos gozamos diciendo que ya tenemos vida eterna y que ya estamos completos en Él, todavía eso es fe, todavía eso es como algo que proclamamos, pero que no palpamos literalmente. Pero la manifestación gloriosa del Hijo de Dios nos llevará a experimentar eso mismo que estamos cantando, proclamando, profetizando, orando y predicando. ¡Qué maravillosa esperanza tenemos! Tito le llama, o el apóstol Pablo, la esperanza bendita o la esperanza bienaventurada. Que quiere decir una esperanza que nos llenará de su alegría, que nos llenará de su gozo, pero ese gozo en plenitud. Eso es lo que nosotros, ninguno de los que estamos aquí, ha podido experimentar. Aunque a veces nos gozamos y nos alegramos, sin embargo, eso pasa, pero va a llegar el día en que eso no se terminará. Va a ser eterno.
Quisiera ahora que me acompañara también en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Y así estaremos siempre con el Señor. Nunca más nos separaremos de Él. Qué maravillosa reunión en el aire que nos espera en estos días que vienen. Qué esperanza más bendita, qué esperanza más gloriosa, qué esperanza más gozosa, qué esperanza más feliz que tendremos en estos días venideros. Muchos de repente como que entran en una discusión cuando nosotros hablamos acerca del rapto, porque algunos dicen que la palabra rapto no existe en la Biblia. Entonces, claro que existe. Cuando uno empieza a indagar y a buscar, existe la palabra rapto. Así como también algunos dicen que por el hecho de que no existe la palabra Trinidad literalmente en la Escritura, entonces tampoco se cree aquello. Pero estas porciones bíblicas que acabamos de leer nos habla de un rapto. Y la palabra rapto en el griego se menciona una palabra de arpazo, que significa remover algo con violencia de un lado a otro, o trasladar un objeto o una persona de un lugar a otro, incluso repentinamente o sin aviso. Entonces, cuando entramos en esa definición del rapto, encontramos un derivado arrebatamiento también, que se puede decir de aquello. Por lo tanto, nosotros, los creyentes, estamos esperando este rapto. Aunque este tema de la esperanza bendita acerca de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, la venida del Señor, es un tema muy amplio, tendríamos que entrar a dividir, decir el rapto y luego la venida visible del Señor, pero yo no entrar en eso. Más quisiera decir algunas cosas al respecto solamente y hablar del rapto de la iglesia. Es lo más reciente que estamos esperando con mucha atención. El Señor también nos invitó a velar siempre, porque aunque no sabemos el día ni la hora, sin embargo, el Señor claramente nos dio señales antes de que Él volvería a buscar y se cumpliría esta palabra que acabamos de leer. ¿Qué tan cerca entonces nos encontraremos de este arpazo, de este removernos, de trasladarnos de un lugar a otro? Ya lo leímos, para reunirnos con el Señor allí en el aire, suspendidos allí, como también lo dirá segunda de Tesalonicenses capítulo 2:1, nuestra reunión con Él. Así que, hermanos amados, la expectación más preciosa del creyente en estos días ha de ser en que veremos su rostro. No indagar tanto en curiosidades acerca de cosas, de profecías, de señales, incluso profundizar tanto.
Yo quisiera hablar de algunas señales más básicas, más entendibles, que se está viendo y lo está viendo usted y lo estoy viendo yo, para contextualizar un poco qué tan cerca estamos de la venida del Señor, para que se cumpla aquello que tanto anhela, que tanto espera nuestra alma. No tan solo para ser arrebatado y terminar nuestros dolores y nuestra angustia, que también eso hay que considerarlo porque es glorioso. Sin embargo, la expectación mayor, el anhelo y el ansia más grande que tiene la iglesia no es por esas cosas primeramente, sino es que desea ver su rostro, es que desea verlo a Él, el que desea tocarlo a Él, el que desea mirarlo a Él, contemplarlo a Él. Este será el gozo de aquí en adelante para quien estamos esperando al Señor, su gloriosa manifestación, pero para verle a Él. Que así sea con nosotros. Quiero invitarle a que leamos el capítulo 24 de Mateo. Vamos a leer los versículos 3 al 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Nuevamente volvemos a escuchar la misma expresión de las predicaciones anteriores. Estamos expuestos a ser engañados incluso en esto que estamos compartiendo. Que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hasta ahí. El Señor tiene una conversación con sus discípulos, y los discípulos son bien enfáticos, bien precisos en las preguntas que hacen. Él había anunciado algo, había dicho algo, que se iba a destruir y que no iba a quedar piedra sobre piedra, que dice anteriormente, los versículos anteriores, acerca de los templos que hablaban. Pero yo quisiera detenerme en el versículo 3 cuando dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? El versículo 6 nos dice que oiréis de guerras y rumores de guerra, pero nos invita a que no nos turbemos, y aún más nos dice que no es el fin. ¿De qué fin nos está hablando aquí? Todos creemos, o la mayoría, que nos está hablando del fin de la era de la iglesia. Entonces, no os turbéis, oiréis de guerra, rumores de guerra. ¿Por qué? Es que no es el fin aún. Porque guerras y rumores de guerra ha habido siempre. Desde los tiempos bíblicos antiguos siempre ha habido guerra. Rumores de guerra, muerte. Y aún más la clara ahí dice: no se turben porque no es el fin. Siempre ha sido así. Por todos los años, todas las generaciones hay guerra.
Tiene tanta razón el Señor en este versículo de poder exhortarnos así, porque ustedes saben, hoy día por las redes sociales uno se entera de muchas cosas. Cuando en estos meses o años pasados comenzó una guerra en Ucrania, muchos profetas se levantaron y ahí anunciaban tantas cosas, que ya era el fin. Y cuando pasó, está pasando esto en el Medio Oriente, de la misma manera. Pero no es el fin, no es hoy. Hay una doctrina de la venida del Señor que le llaman la inminente venida del Señor, como que en cualquier momento aparece. No es sabio de pensar así. Tenemos que poner los ojos, el corazón en este velar, mirando fijamente las señales que el Señor mismo nos dijo que acontecería antes que Él apareciera y volviera por nosotros. Sí, el versículo 7 nos dice muchas cosas. Sí, el versículo 7 nos contextualiza en este momento, en el tiempo en que pudiésemos estar viviendo y en el tiempo que pudiera venir el Señor. Aunque el capítulo 24 tiene muchas más señales, yo quisiera referirme solo a eso. Y un poco más adelante. Dice en el 7 que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, antes que el Señor aparezca, tiene que pasar esto del versículo 7, o una de las señales más claras, más evidentes, antes que el Señor se manifieste. Tienen que pasar estas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dice nación contra nación, lo literal ahí tendría que decir grupos étnicos que se levantan, pero ya no unos pocos en algunos países, sino que eso se va a multiplicar. Va a ser un asunto multiplicado en diferentes lugares. No tan solo en la región de la Araucanía tendremos algunas cosas de conflicto de grupos étnicos, o de Perú, Bolivia o algunos lugares más, sino que esto se va a multiplicar. El versículo 7 nos habla en plural en todo lo que va a pasar. Eso quiere decir que toda guerra, todo hambre, toda peste se tiene que multiplicar en gran manera. No tan solo en algunos países, sino en una forma generalizada. Entonces allí dice, reino contra reino, hablando de países contra países, se pelearán y entrarán en conflicto y empezarán a descarbar pactos que alguna vez hicieron de paz y van a empezar a poner énfasis en aquello y van a querer despertar aquello que alguna vez se firmó. Eso va a tener que pasar. Eso todavía no se está levantando o multiplicado, sino que oímos de algunas noticias por algunos lugares. Después dice pestes. Noten las palabras. Pestes en plural. Hambre en plural. Esto quiere decir que no tan solo va a haber algunas pestes en algunos países o en alguna región, sino que se va a multiplicar aquello. Va a estarse manifestando una, va a pasar para otro y va a pasar para otro. Y no tan solo una, no tan solo COVID-19, que abrazó a todo el mundo, sino que diferentes pestes. Eso tiene que acontecer, eso tiene que pasar antes de que el Señor aparezca. Hambres. Alguien dijo alguna vez, y lo tomé como sabiduría para mí, es que son las guerras, es que muchas veces matan más personas después que termina, es el hambre, son las pestes que después de todo el desastre que queda de la guerra, mueren más después de la guerra por las pestes y hambre que en la guerra misma. Y estadísticamente parece que es real aquello. Entonces van a haber muchos conflictos,
Van a haber muchas guerras multiplicadas por todos lugares. Así que vuelvo a decir esto, no es de sabio decir que el Señor puede venir esta noche o mañana. No. Aunque usted me pueda criticar en lo que voy a afirmar, yo sé que no vendrá mañana. Tengo un testimonio firme en mi corazón. Tenemos que ver primero lo que el Señor mismo nos señaló. Dijo que pasarían cosas antes de, y que estuviéramos atentos y en mirar con atención las señales. Velar significa eso, velar colocando atención en las señales, en las cosas que están pasando y en lo que Él nos dijo. Que el Señor confirme su palabra, que solamente lo que está escrito y no más allá, el Señor pueda revelarnos a nuestros corazones. No entrar en especulaciones, en indagar cosas que en un momento dado ni siquiera entendemos, sino lo que el Señor nos dijo. Él dijo que antes que Él viniera, se iban a multiplicar las guerras y el hambre y las pestes por todas partes. Terremotos. Sabemos de algunas noticias, de algún país, luego pasa. Por lo menos en estos días no hemos estado sabiendo de catástrofes por terremoto en diferentes lugares. Todavía no está pasando eso. Sí que hay terremotos, pero no multiplicados, no en plural, sino que en diferentes lugares. Y incluso en lugares donde nunca ha temblado y donde a muchos países a veces se glorían y dicen, aquí no tiembla y no ha temblado nunca, también temblará allí. Terremotos por diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Me ha alegrado mucho escuchar a los hermanos que me antecedieron aquí. Es que como nunca, yo creo que usted coincide conmigo, nos hablaron del padecimiento, del sufrimiento. Nosotros alguna vez pensamos, por ser hijos de Dios, que no íbamos a ser trastocados con alguna peste, con algún dolor. Y por hecho de ser creyentes no íbamos a pasar hambre, o no íbamos a tener conflictos económicos, o problemas, dificultades con el cáncer, con enfermedades. ¿Y por qué no? Entonces, según lo que estamos leyendo, bueno, esto se puede multiplicar en textos bíblicos desde el capítulo 7 de Daniel en adelante. Uno puede ver todas estas cosas, pero yo no voy a entrar en miles de textos bíblicos para confirmar y para que usted pueda creerme lo que estoy diciendo. Lo único que quiero es instalar alguna verdad bíblica conforme a lo que usted está leyendo ahí, que usted esté juzgando y diciendo, ¿será verdad lo que está diciendo? ¿Estará escrito? ¿Lo confirmará la Biblia? Porque si no lo confirma la Biblia, está hablando mentiras. Nos quiere engañar, nos quiere desviar para un lado. No pretenderé tal cosa. Sin duda, antes de que el Señor aparezca, la iglesia va a pasar por momentos difíciles, dolorosos, va a pasar por momentos de tribulaciones grandes y de persecuciones. Si alguno estaba pensando que por ser creyente no iba a ver la persecución, no iban a haber situaciones donde iban a hacerle temblar el corazón, está equivocado. Será principio de dolores, habrá angustia, habrá dolores, habrá padecimiento, habrá sufrimiento. Y es bueno que nosotros lo digamos, para que cuando lleguen esos días que vienen, no nos dan cuenta desapercibidos. Es que tenemos que saber que va a ser así. No vienen días buenos. Aún más, los días, cada día que va pasando, irá de mal en peor. Ya lo han dicho los hermanos de diferentes formas, de diferentes ángulos, que si nosotros esperamos en esta vida, somos lo más dignos de lástima. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seré aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre.
vamos a entrar en un asunto de quedar como desencajado. ¿Cómo es posible que un hombre que proclamaba, que estaba sentado a mi lado, en un momento dado se desveía tanto y llega a ser un apóstata? Porque apóstata, hermano, según lo que se entiende literalmente, no tan solo es decir que soy ateo. El apóstata no es aquel que creyó alguna vez y después rehusó creer. Apostasía, quien tiene que ver, es que poco a poco nosotros vamos desviando del foco principal. Y en un momento dado podemos ser apóstatas porque estamos mirando y caminando por otro lado sin considerar al Señor, habiendo perdido el foco de nuestra atención principal, que es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Es Él el que tiene que atraernos, a Él que tenemos que mirar. Él es la esperanza de gloria. Él, solo Él. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El versículo 9 entonces nos confirma con el versículo 8 que sí vienen días difíciles y que tenemos que tener coraje en el Señor, en la gracia, para poder enfrentar los días que vienen. Para eso se necesita estar apercibido, estar amando al Señor, dejar de caminar de una manera ambigua. Si no, anoche conversamos con algunos hermanos que vienen los días, yo creo que este es el día en que nosotros tenemos que definir nuestro corazón, de quiénes somos y para dónde vamos. No andar jugando al Evangelio, sino saber si somos lo que decimos ser. Entonces, hagamos aquello. Vivamos por ello. Sigamos un poco más adelante. Quisiera ver el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este versículo, detrás de estas letras, estamos viendo la apostasía declarada de muchos. La sombra está abrazando al cristianismo, la sombra de apostasía, sin darnos cuenta. Otra señal clara también es que la maldad se tiene que multiplicar. Y no sé por qué nosotros siempre, cuando decimos maldad, esa palabra maldad, la asociamos a pecados. También es eso, pero lo literal no es eso. Maldad significa cuando un corazón se aparta de la realidad y empieza a rebelarse y empieza a hablar en contra de. Si usted busca en lo literal, en lo original, la palabra maldad, le saldrá el que se pone en contra, el que se opone a. Entonces, lo voy a decir de esta manera. Vamos a vivir un tiempo, y de hecho ya lo estamos viviendo en alguna medida. He tenido la oportunidad de conversar con hermanas, con hermanos que son policías, que son carabineros. Y mientras compartía alguna vez en la localidad con ellos, me decían esto. Hermano, sabe que la palabra de maldad ahora la he entendido. Porque ahora no respetan nada. Nosotros tenemos que pedirle permiso a ellos. La maldad quiere decir es que se pone en contra de todo lo que Dios dice, de los mandamientos del Señor, de los parámetros del Señor, de la vida del Señor, de la Escritura, de la palabra revelada, escrita. Desde la ley de Moisés hasta acá, es ponerse en contra de. Entonces, cuando se levanta un espíritu de rebelión en nosotros, como creyentes, y empezamos a abrazar aquello, porque muchas veces hasta pensamos que hasta conviene, entonces empieza a abrazarnos una ola de frío
y empezamos a decaer en la devoción, en el amor al Señor, porque se está gestando un espíritu de rebelión que no quiere sujetarse a nada. Incluso en medio de la iglesia también lo hemos visto así. No respetan las señales de tránsito. No respetan a los hermanos que tienen algún cargo en la iglesia. No lo consideran. Hablan mal, murmuran mal. Se está multiplicando la maldad, no tan solo afuera con los incrédulos. En realidad la maldad se está multiplicando al interior de la iglesia. Todo lo que se pone en contra de significa la palabra maldad. Principalmente no respeta las leyes del Señor, los principios divinos, menos las leyes terrenales. Síntomas de quienes tienen un corazón frío, sin devoción para el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No respeta los principios divinos, no respeta los principios morales, está en contra de. Quisiera que viéramos una hoja más atrás del Mateo 24, es en Mateo 22. Vamos a leer los versículos 34 al 40 para poder entender esto, estar en contra de, que significa maldad. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Se da cuenta que la maldad, esto es estar en contra de la ley, esto es estar en contra de la palabra del Señor, de los mandamientos del Señor, tantos antiguos como nuevos, del Nuevo Testamento. O generalicemos, o digamos, la palabra del Señor, las escrituras del Señor, la Biblia quiero decir, está asociado a aquello. Entonces, por haberse multiplicado o estar en contra de, es que el amor se enfriará. Porque en cumplir o hacer la palabra, hacer los mandamientos o hacer las predicaciones que se nos predica, digámoslo de otra manera, abarquemos todos los frentes. Si nosotros no hacemos aquello, nos vamos en contra de, no respetamos los mandamientos del Señor, entonces hay algo de maldad en el corazón de algunos de nosotros. Y maldad, me estoy refiriendo el que se opone, el que es como un opositor, el que se pone en contra de, el que se predispone para no obedecer. Y el amor aquí está relacionado con esto, con la Escritura, con los mandamientos. Y dice que se resume toda la ley. Vamos a decirlo, toda la Escritura, todos los mandamientos del Señor. Se resume en esto: amarás al Señor con todo. Y al prójimo amarás también con todo. O como a ti mismo. El Señor nos socorra. Creo que nos ha traído el Señor a este retiro para enderezar nuestros caminos, para confirmar su palabra,
para establecernos en la verdad, para abrirnos el horizonte, para ver más claro al Señor y tener motivo por qué caminar, por qué sufrir, por qué llorar, por qué cantar, por qué seguir adelante. El Señor nos socorra. Quisiera ver un punto más. Algunas motivaciones por lo cual o por el cual debemos anhelar, ansiar profundamente que el Señor vuelva. Que podamos coincidir con la palabra de Apocalipsis cuando dice que el Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Algunas motivaciones para anhelar con ansias a nuestro bendito Señor. Solamente quisiera citar los textos que ya algunos cité. ¿Cuál es la primera motivación? Dijimos en el principio: ver su rostro maravilloso. Eso debiera ser nuestro vivir, nuestro preguntarnos a cada momento: Señor, ¿a qué hora volverás? Estoy esperándote. ¿Cuándo regresarás, Señor? Te estoy esperando, Señor. Te amo, Señor. Ven luego, Señor. Ven, Señor. Debiera ser aquello. Pero no, bueno, también hay otras motivaciones. Pero una de las cosas principales por las cuales debemos anhelar que el Señor vuelva por nosotros no es para sacarnos de un problema, sino porque queremos reunirnos con Él, sino porque queremos estar con Él. Podemos tocarlo a Él, abrazarlo a Él, besarlo a Él, tocarlo a Él. Aquellos que por fe, con ese sueño de fe anhelamos y a veces lloramos cuando oramos, cuando cantamos, cuando decimos: ven, Señor. Anhelar ese día, porque será una manifiesta y una bendita realidad. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Y también, ya cité, 2 Tesalonicenses 2, 1. Nuestra reunión con Él. Segunda motivación: la transformación y glorificación de nuestros cuerpos. Eso sí que quisiera que me acompañara en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer los versículos 51 al 53. Segunda motivación, entonces, la transformación de nuestros cuerpos y glorificación. Leamos el 51 al 53. He aquí, dice el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aleluya. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario para poder entrar al reino del Señor. Es que tienen que ser primero ser transformados nuestros cuerpos, glorificados nuestros cuerpos. Y esa es la esperanza también por la cual nosotros gemimos y queremos ser transformados o ser arrebatados o ser resucitados si nos tocara de ir a un cementerio y de allí levantarnos. Es que anhelamos aquello para que esto corruptible, para que esto mortal se vista de incorruptible y se vista de inmortalidad. Con este cuerpo nosotros estaremos habilitados. Estos cuerpos estarán diseñados perfectamente para vivir toda la eternidad. ¿No es maravilloso tener expectación por la transformación y la glorificación de nuestros cuerpos?
Es que usted va a vivir, como decía nuestro hermano Roberto, una dimensión que ni siquiera imaginamos. Va a ser maravilloso. ¡Qué maravilla! Un cuerpo diseñado entonces para vivir eternamente en la eternidad. Primera de Juan, que ya se citó estos días, capítulo 3, versículo 2, cuando dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, aleluya, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es o tal cual es. Gloria al Señor. Y también, tercera motivación, también por la gloria que experimentaremos en medio de grandes tribulaciones, persecuciones y sufrimientos. Quisiera que leyésemos en Romanos capítulo 8. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los que ya hemos entrado en la tercera edad, los que ya estamos pisando los 70, ya nos estamos dando cuenta de que este cuerpo se cansa. Hoy día un hermano, por inclinarse a recoger algo, ya usted lo vio como nuestros cuerpos están gimiendo, así como la naturaleza misma, la manifestación gloriosa. Se cansan, no son los mismos, cada día que pasa, cada hora que avanza. Pero tenemos una gloriosa palabra profética, segura, que cuando el Señor venga, nuestros cuerpos experimentarán la gloria, con todo lo que significa la gloria de lo que se ha venido hablando en estos días. Apocalipsis 21:4 dice en una de sus expresiones que allí no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Asumo o adhiero a esta expectación, a esta motivación de este punto tercero, es que cuando dice allí no habrá más llanto, me sorprendió tanto el Señor con ir a lo literal de esto. Llanto significa gritos. No habrá más gritos. ¿Y gritos de qué tipo? De cualquier aflicción que usted pudiera pensar. De estas enfermedades principalmente que está de moda, que nos ha tocado a nosotros también, las enfermedades depresivas. Cuando no se tiene ganas de vivir y le inunda un dolor tan grande que lo único que quiere es llorar, que lo único que quiere es desaparecer, que lo único que quiere es no amanecer al otro día. Y hay gritos desde adentro que salen. Quiero decirle que en el día de manifestación del Señor, cuando tendremos ese cuerpo glorificado, en esto que en el sufrimiento seremos glorificados, como dice Romanos 8:18, es que los gritos desaparecerán. No vamos a gritar más de miedo, de dolor, de angustia y de temor y de pánicos. Alégrense, y en este momento quisiera, si hubiera aquí un hermano, una hermana que está padeciendo alguna enfermedad depresiva, de ansiedad, o cualquiera sea su enfermedad de pánico, reciba la palabra del Señor. El Señor puede hoy, como está escrito también, en esta gloriosa esperanza presente, aún glorificar y aún vivificar vuestros cuerpos.
y puede producir una salud, y puede retirar toda angustia, y puede disipar toda ansiedad. Porque la gloria, aunque no la estamos tocando literalmente, la gloria de Cristo, Cristo en nosotros, está aquí con nosotros. Por lo tanto, creámosle al Señor. Y aún más oramos y reprendemos toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad depresiva, de pánico, de angustia, de dolores, en el nombre de Jesús. Fuera de la vida de Cristo nos habita. Cristo en nosotros es la esperanza para todas las cosas. Bendita esperanza tenemos. No habrán más gritos. No nos escucharán más. Cuarta motivación, porque queremos reinar con Cristo. Aunque me salté de los anhelos o las motivaciones de la esperanza del Señor, me salté cronológicamente varios pasos y llegué al reino. Voy a decir esto, porque queremos también reinar con Cristo. También es una motivación que debiéramos cada día. Y cuando hablo de reino, también se nos ha dicho aquí que el reino no es dado de gracia solamente. Aunque contamos con su gracia, con su vida y su poder en nosotros, sin embargo, para entrar al reino hay que vivir de una manera conforme al carácter del Señor, conforme a la vida del Señor, conforme a su estilo de vida, conforme a cómo Él piensa, cómo Él siente, cómo Él hace. Eso es la vida cristiana en uno de sus aspectos. Vivir su vida, caminar por ello. Entonces, nuestra cuarta expectación o nuestra cuarta motivación por la cual deseamos que venga el Señor es que queremos reinar con Él. Porque si vamos a estar en el aire suspendidos con el Señor, como dice Tesalonicense, en esa reunión maravillosa, cuando se van a reunir los resucitados y los transformados, si eso va a ser glorioso allí y vamos a estar para siempre con Él, sin embargo el reino nos habla de privilegio y de estar también o seguir estando cerca del Señor. Qué tremendo sería es que quedar en la antesala de gozar de los privilegios de seguir estando cerquita del que ama nuestra alma. Por una torpeza, por una impiedad, como nos dice Tito 2:12, o anterior a eso, cuando enlaza aquello, que nosotros tenemos que vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. Sobria con nosotros mismos, justo con todos los demás y piadosa con el Señor. De una manera consagrada, apartada, para vivir con Él, por Él y para Él. Amén. Señor, socórrenos. Mateo 5. Capítulo 18, ¿sí? O sea, versículo 18. Capítulo 5, versículos 18 y 19. Leamos el 17 también. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Algunas expresiones que me llaman la atención y seguramente a usted también. Habla de pequeños mandamientos. Pero el énfasis no tan solo, no primero, quiero decir,
enseñarlo, sino que aquí el énfasis es cualquiera que los haga y los enseñe. Esto nos trae al ámbito del reino. En la gracia y en la salvación todo lo recibimos. Pero aquí, para entrar, como dice Pedro, en una amplia, generosa, en el reino de los cielos, tenemos que vivir como Cristo nos ha enseñado en su palabra. Dice que el que enseñe a los hombres, o primero quebrante un pequeño mandamiento y eso lo enseñe, será llamado pequeño. Pero mire qué abundante el Señor. Y dice que otro será grande en el reino de los cielos, pero no dice si un mandamiento grande y enseñe cosas grandes, si no es el mismo, el pequeño. ¡Qué bendición más grande! No nos pone una vara tan alta para entrar con una generosa al reino de Dios, sino que es el mismo, lo pequeño. Mas cualquiera que los haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Será llamado grande en el reino de los cielos. Nosotros pudiésemos pecar de humilde aquí o de humildad. Pues me voy a confesar. Tiempos atrás, yo dije para mí, incluso lo dije a algunos hermanos de la iglesia locales, y qué bueno que me pueda disculpar delante de todos ustedes aquí que están presentes. Dije, hermano, ¿sabe? A mí lo que me interesa en el reino es entrar al reino, estar con el Señor, es todo lo que yo busco. Pero luego que fui estudiando un poco la palabra acerca del Sermón del Monte y me encontré con diferentes palabras en las cartas paulinas, también en los evangelios, respecto al reino, vi que era maravilloso tener un privilegio en el reino. No tan solo, no importa que esté a la entradita del reino, no importa, total, yo ya estoy en el reino. No, aquí dice, será grande. Será grande. Y por favor, quiero que suba su autoestima en este momento. ¿Quiere ser grande en el reino de los cielos? El más espiritual dirá, no, el Señor no más es grande. Pero sabe, no es egoísmo, no es orgullo espiritual, no es ser egoísta, ni ser orgulloso de querer tener un privilegio de honor en el reino. Pues el Señor mismo lo está diciendo. Él está anhelando, por eso lo dice. Él quiere que usted y yo seamos grandes en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Quiere que seamos grandes. Pero no en el sentido de compararnos con el Señor. No, no, no. Estoy hablando de privilegios. Estoy hablando de honra en el reino. Estoy hablando de facultad en el reino. De autoridad en el reino. De capacidad en el reino. No, entonces, esto no es ser egoísta ni orgulloso. En realidad, si llegamos a ser grandes en el reino del cielo, ¿sabe lo que va a ser eso? Va a ser un vivo testimonio. Escúchelo bien. Va a ser un vivo testimonio de cómo usted amó a su Señor aquí, de cómo le sirvió, de cómo lo respetó, de cómo lo honró, de cómo lo consideró, de cómo lo siguió, de cómo obró. ¿Cuánto le amó? ¿Cuánto le sirvió? ¿Cuánto le obedeció? Es solo eso. Si usted vive en amor por Él, si vive en obediencia para Él, si vive incluso sufriendo por Él, obedeciéndole a Él, no tiene para qué tener tanta preocupación. ¿Quién recibiré yo en el reino? Usted va a ser grande en el reino. Eso va a ser un vivo testimonio de cuánto ama o amó
al Señor aquí. Yo no sé cuántas coronas, cuántos galardones tendrá preparado el Señor para nosotros. Pero ¿sabe? Apocalipsis 4:10. Hay una palabra tan preciosa, que aunque tengamos un privilegio respecto a recibir coronas, de recibir todas las coronas que usted ha leído en la Escritura, o todos los galardones, eso, según lo que nos enseña la Escritura, que no será para nosotros. Apocalipsis 4:10 dice que cualquier cosa que nosotros tengamos, coronas, honores, galardones, todo será llevado, arrojado a los pies del que ama nuestra alma. Entonces, cualquier privilegio que pudiera tener referente a galardones o coronas, esas cosas preciosas no serán para usted. Serán para aquel que le amó, se entregó a sí mismo por usted, le dio esperanza de gloria, le dio un cuerpo glorificado, le dio para que viviera la eternidad, le diseñó un cuerpo maravilloso para que estuviera con Él, lo entendiera Él, viviera con Él, caminara con Él por la eternidad, por siempre y para siempre. Así que todas las coronas que tendrán los redimidos del Señor en ese día van a estar a los pies de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Que el Señor nos ayude a vivir una vida sobria, justa y piadosamente, hermanos. Amén. Gracias, Señor.